Y mi propósito era pues atender bien a mi hijo, formar una familia, pero todo eso fracasó. Yo recuerdo mi vida, una vida muy desordenada. Esa frustración me llevaba a tomar malas decisiones, me llevó a una edad muy joven pues, empezar a consumir drogas. Yo no era capaz de cuidar bien a mi familia, quería hacerlo pero no era capaz. Me chocaba la paciencia que tenían, lo bien que me hablaban. Fue increíble cómo Dios, a través de Vida Nueva, cómo me dio la oportunidad de volver a, no solo de recuperar, no solo de valorar a mis hijos, sino de empezar una etapa totalmente nueva. Bueno, mi nombre es Darío, tengo 46 años, soy uruguayo, hace 25 años que estoy aquí en España y bueno, por resumir un poco lo que ha sido mi vida, hasta el 2017, que fue cuando entré en Vida Nueva, pues una vida con muy buenos proyectos, con muy buenas ideas. De hecho, fui padre muy joven, a la edad de 20 años. Por ese motivo me vine aquí a España y mi propósito era pues atender bien a mi hijo, formar una familia, pero todo eso fracasó, ¿no? Yo recuerdo mi vida, una vida muy desordenada, que nunca acababa lo que empezaba, que eran muy desordenados los trabajos, eso también me frustraba, esa frustración me llevaba a tomar malas decisiones y eso me llevó a una edad muy joven, pues a los 20 y pocos años empezar a consumir drogas, a salir a la noche, a no enfrentar mi responsabilidad como padre. Y luego veía a mi hijo y me frustraba más todavía, ¿no? Porque veía que de alguna manera quería ser responsable, quería atenderlo, pero ya no me veía capaz, porque había algo que me superaba, ¿no? Con el paso de los años, eso fue a más, esa relación acabó muy mal, tuve otro hijo más y me vine a Rentería. Al venirme a Rentería, pues conocí a Nagore, que actualmente es mi esposa, y formamos una familia. Nos casamos y tuvimos 2 hijos. Pero ese desorden, esos complejos, esa incapacidad que tenía como esposo, como padre, como hombre, cada vez iba más. Yo quería hacerlo bien, quería atender a mis hijos, que en ese entonces ya tenía 4 hijos, pero no era capaz. En lo laboral empezaba un trabajo y no lo terminaba, sobrecargaba mucho sobre mi esposa mi responsabilidad como hombre, como padre, y eso lo que estaba haciendo era deteriorar muchísimo el matrimonio, ¿no? Con el paso del tiempo cada vez tomaba peores decisiones y me frustraba mucho porque veía el dolor que estaba causando, pero no era capaz de solucionarlo. Mi vida cada vez era más desordenada y todo eso lo tapaba con más adicciones, ¿no? Con las adicciones. Empecé a caer en un pozo muy profundo, muy profundo. Nuestra relación con Nagore, una relación que había empezado muy bonita, yo la amaba, nos amábamos muchísimo, había empezado desde el respeto, yo la trataba muy bien, no la hablaba mal, pero realmente era como una fachada, ¿no? Con el tiempo se empezó a ver lo que había en mí, ¿no? Yo no era capaz de tratarla bien, yo no era capaz de cuidar bien a mi familia y quería hacerlo, pero no era capaz, ¿no? Ya en el 2017 pasaron unos cuantos años de relación y ya la cosa no fue a más. Acabó muy mal, yo estaba muy hundido, perdía los trabajos, cada vez consumía más de alguna manera, para evadirme de todo eso, ¿no? Pero la relación con mi esposa estaba sufriendo muchísimo. Yo veía a mis hijos que en ese entonces eran pequeños y veía que estaban tristes, que en los momentos que me necesitaban yo no podía estar, estaba ausente, y cuando estaba en casa estaba ausente, o sea, realmente. Y veía el daño, ¿no? Aunque eran pequeños, ya veía el daño que les estaba causando.
y mis hijos mayores, al ser mayores, ya estaban viendo, ya tenían la capacidad de ver un poco más allá, ¿no? Estaban viendo pues, un padre que era un desastre, ¿no? Que era un desastre. No confiaban en mí, no querían prácticamente tener una relación cercana conmigo, ¿no? Hasta el punto de que mi esposa dijo que se acababa, que se había acabado, que ya nuestro matrimonio se había acabado, que me tenía que ir de casa y que ya no quería estar conmigo y demás. Y por otra parte, aunque mis hijos verbalmente no me lo habían dicho, pues lo proyectaban también, ¿no? O sea, estaban inseguros conmigo, sentían inclusive hasta miedo. Cuando estaba con ellos estaban como tristes, apagados, y los mayores estaban muy distantes. Entonces yo ya había perdido a la familia, ya había perdido a mi esposa, a mis hijos, ya los había perdido. Entonces, bueno, a través de personas que nos ayudaron, pues conocí el centro Vida Nueva. Y la verdad que más que una decisión de entrar, fue como un hilo de esperanza, ¿no? Porque realmente en mi casa ya no había lugar para mí, o sea, no había lugar para mí. Yo realmente solo traía mal, traía inseguridad, traía tristeza, desorden. La economía traía mucho desorden porque al final gastaba más de lo que aportaba, entonces mi esposa estaba muy cargada, trabajaba muchísimo, estaba emocionalmente muy desgastada. Entonces tuve que entrar a Vida Nueva, tuve que entrar. Bueno, el proceso de Vida Nueva, claro, yo al principio entré y fue increíble, ¿no? Porque yo entré, mi corazón se había endurecido tanto en estos años por haber hecho tanto daño y por haber sido tan desordenado que es como que ni sentía ni padecía, ¿no? No sentía ni padecía. No me dolía el dolor de los demás, ya prácticamente no me afectaban mis fracasos, es como que me había moldado a vivir en ese vacío, ¿no? En esa oscuridad, ¿no? Me había adaptado. De alguna manera, porque no me quedaba otra, porque para mí no había una solución, por eso me fui como adaptando a vivir así, ¿no? Pero bueno, entro en Vida Nueva y desde el minuto 1 noté como que algo se movía, ¿no? Empecé de alguna manera a valorar lo que estaba perdiendo, ¿no? Y bueno, me encontré en un lugar donde entré con un poco de miedo, de inseguridad, a ver qué me iba a encontrar, pero fue muy especial, porque me encontré personas que habían pasado por lo mismo que yo había pasado, pero eran hombres totalmente cambiados. De hecho, yo les escuchaba sus experiencias y no daba crédito a que ellos habían vivido lo mismo que yo. O sea, eran excelentes padres, excelentes maridos. Estoy hablando de los responsables que vivían allí. Personas que habían dejado toda su vida, aficiones, proyectos, deseos, para vivir en Vida Nueva y para dedicar su vida a ayudar a otros, ¿no? Recuerdo mucha paciencia conmigo. Yo llegué y estaba emocionalmente roto, me desconfiaba de todo el mundo, ¿no? Porque al final no confiaba en mí mismo y al final esa desconfianza que tenía hacia mí la proyectaba hacia los demás. Y siempre me esperaba una reacción como las que yo daba fuera, ¿no? Una mala respuesta, una mala contestación, pero todo lo contrario. A mí me chocó mucho como yo respondiendo tan mal. Al principio, las primeras semanas, los primeros meses, contestaba de muy mala manera, era muy irrespetuoso, era muy desobediente a las cosas que me pedían y no me chocaba la paciencia que tenían, con lo bien que me hablaban. Inclusive a altas horas de la noche venían, pues se daban un paseo conmigo, Darío, tranquilo, que esto se va a solucionar, tú haz tu parte. Yo eso jamás lo había visto. Yo en el mundo
fuera de Vida Nueva había pedido ayuda a muchas personas y, y, y enseguida me daban la espalda, no, me daban por imposible. De hecho, pues igual me veían y cruzaban la acera. Me explico, lo que quiero decir es que no encontré nadie que me pudiese ayudar, ¿no? Pero en Vida Nueva eso fue lo que me fue cambiando, ¿no? Lo que fui viendo que realmente no solo había esperanza para mí, sino que había esperanza para mi familia, ¿no? En ese proceso mi esposa, bueno, también de alguna manera también, aunque no estaba viviendo conmigo en el centro, pues ella también estaba siendo pues cambiada también, ¿no? Y empezó a ir con los niños los fines de semana a verme. Ya venía con los niños los fines de semana a verme y bueno, fue una experiencia increíble porque nos enseñaron como padres a tratar a los niños. La paciencia que tienen con los niños es increíble, increíble, ¿no? Yo, de hecho, ahora mismo recuerdo, ¿no? y me ayuda, ¿no? a poder cuidarlos y tratarlos, ¿no? Pero nos enseñaron a ser padres, a tratar con respeto a nuestros hijos, a utilizar un lenguaje nuevo para que ellos sean imitadores de ese lenguaje y que en nuestra casa, en nuestro hogar haya respeto, haya amor. Fue increíble cómo Dios, a través de Vida Nueva, cómo me dio la oportunidad de volver a, no solo de recuperar, no solo de valorar a mis hijos, sino de empezar una etapa totalmente nueva, ¿no? Yo recuerdo a mis hijos con mi esposa al principio venían un fin de semana, y estaba yo un rato comiendo con ellos y dando un paseo y empecé a valorar cosas que antes eran una carga para mí. Eran una carga, ¿no? Yo estaba tan centrado en mi vida, en mis deseos, en estar bien yo, en vivir mi vida, que no tenía lugar para mi familia, aunque vivía con ellos. Era muy triste vivir así, ¿no? Pero empecé a disfrutar y a valorar cosas que antes, no sé, estar con ellos, dar un paseo, hablar un poco con mi esposa de nuestras cosas, comer juntos. Sí que es verdad que luego se marchaban a casa y yo me quedaba muy triste, pero de esa manera empecé a valorar lo que tenía, ¿no? Y el regalo de tener una nueva oportunidad. Entonces me dio muchas fuerzas para seguir en el tratamiento, ¿no? Me dio muchas fuerzas para seguir, siendo consciente de que yo, de alguna manera, yo había golpeado la puerta de Vida Nueva. La puerta de Vida Nueva está abierta siempre, tanto para entrar como para el que se quiere marchar. De hecho, yo tuve varias ocasiones que me quería marchar, que quería volver al fracaso de antes, que quería ser el Darío de antes, que empezaba algo y no lo acababa. Realmente esa naturaleza seguía tirando de mí, me quería devolver ahí. Pero en Vida Nueva era increíble, porque se sentaban conmigo, nadie me acusaba, nadie me decía vas a volver a ser el fracasado de antes. Todo lo contrario, Darío, hay esperanza, tranquilo por tu esposa. Desde Vida Nueva estaban muy pendientes de Nagore, de mis hijos, si tenían necesidad económica, hablaban con ella prácticamente todas las semanas. Tranquilo que hemos hablado con Nagore, ella está bien, te está esperando, aprovecha esta oportunidad. Solo palabras de bien. Yo en ese momento me esperaba una mala respuesta, pero ¿cómo vas a hacer eso? Eres un irresponsable. Pero jamás me respondieron mal, jamás, todo lo contrario. En Vida Nueva lo que me abrieron un camino es para poder tomar y hacer las buenas decisiones que durante toda mi vida quise hacer, pero no fui capaz. Entonces me abrieron un camino limpio, ¿no? Y caminaron conmigo para ayudarme, ¿no? Cuando de alguna manera no tenía fuerzas, o cuando de alguna manera, como decía antes, quería volver a la naturaleza de antes, que durante tantos años me había tenido preso, ellos me ayudaban, ¿no? a que pudiese caminar por ese nuevo camino que ellos habían andado y que les había transformado la vida, ¿no? Bueno, estuve 3 años en Vida Nueva
el proceso siempre fue un proceso que siempre iba más, aprendimos a trabajar, aprendí a muchas cosas a trabajar, a ser ahora mismo un hombre de casa. Yo antes en mi casa mi esposa hacía todo, no era capaz de hacerme la cama, ahí aprendí a cocinar, a hacer las camas, algo tan sencillo pero que es tan necesario cuando tienes una familia. Y bueno, es un proceso que siempre vas a más, vas aprendiendo, estás muy bien cuidado, tenemos oportunidad de hacer actividades, de hacer deporte, no sé, es un lugar muy especial, muy especial, muy especial. Aprendes a relacionarte de una manera sana con otras personas, con otros chicos que tienen problemas y la verdad que no ha sido para mí solo una experiencia que me ha ayudado a mí para estar bien yo, ¿no? Sino, como voy a decir al final, lo mejor que he aprendido es poder ser luego un instrumento para poder ayudar a otras personas, ¿no? Bueno, luego en el proceso empecé pues una etapa que ya empezamos a trabajar y lo bueno de Vida Nueva, yo he conocido a muchas personas que han pasado por otros procesos, pero en Vida Nueva lo bueno es que esa etapa te siguen cuidando porque cuando ya sales del centro, de esa protección y te enfrentas al mundo real y entras en una etapa donde tú ya no tienes esa cobertura, no estás tan cubierto por esas personas que miran a ver qué tal estás, cómo vas y demás. Claro, sales al mundo real, empiezas a trabajar, te ves con dinero y es muy fácil que puedas volver a tropezar, ¿no? Pues en Vida Nueva te cuidan en ese tiempo, están muy pendientes de ti, ¿no? Y eso es, en esta sociedad es increíble, ¿no? Porque realmente siguen dando de su tiempo, siguen dando de su cuidado para que al final la obra sea completa, ¿no? Pues bueno, yo estuve 3 años. No fueron 3 años iguales, siempre he ido a más, aprendiendo más, trabajando, vas adquiriendo responsabilidades, al principio te cuidan, luego tienes la oportunidad de cuidar a otras personas allí que entran nuevas y a los 3 años pues me dieron el alta, gracias a Dios, justo fue en la época de la pandemia, volví al sector a trabajar, yo me dedico trabajo en el sector de la cosmética, volví a trabajar, pero mi vuelta a casa fue increíble. De hecho yo recuerdo encontrarme con un antiguo jefe que tuve de un restaurante de Igueldo y encontrarme con él y con su esposa cuando una salida que tuve ya prácticamente finalizado el tratamiento. Yo había trabajado con él me conocía, de hecho me conocía por una persona que nunca acababa lo que empezaba, pues por un fracasado, ¿no? Digamos, por un fracasado. Y recuerdo hablar con él, con su esposa, estar un rato así hablando y luego me lo volví a encontrar y él me dijo, Darío, nos quedamos impactados porque hablamos contigo, pero decíamos, es Darío, pero no es Darío. Es decir, veían en mí una persona totalmente opuesta a la que ellos conocían. Y se quedaron muy impactados, ¿no? Y realmente ese fue el proceso que Dios ha hecho en mi vida a través de Vida Nueva. Y un proceso, yo lo puedo definir de mucho amor y mucha paciencia. De mucho amor y mucha paciencia. Y no solo conmigo, con muchos chicos que llegan muy heridos, muy castigados por la vida, muy desconfiados, con muchos complejos, ¿verdad? Que cuando llegan allí sale todo eso, y es increíble, o sea, de verdad, cómo el recurso que se utiliza es la paciencia y el amor, y acaba venciendo eso, acaba ganando, ¿no? Jamás he visto una mala contestación, jamás he visto, no sé, ¿no? Lo que recibes en el mundo, ¿no? En el mundo das mal
y recibes mal. Pero en este caso dabas mal y recibías bien. Y volvías a dar mal y recibías bien, que fue lo que fue mi vida, ¿no? Y yo seguía dando mal y recibía bien. Y volvía a dar mal y recibía bien. Y al final ese bien superaba el mal que yo estaba dando. Y me fue transformando el trato, la paciencia, ver cómo los responsables tratan, hay muchos niños, cómo cuidan a los niños, con qué amor, con qué respeto, cómo cuidan a las chicas, con qué respeto, cómo les hablan, luego cómo nos cuidan, las instalaciones son maravillosas, nunca hemos pasado frío, la comida es muy abundante, de hecho nos tenemos que cuidar porque la gran mayoría que entramos cogemos muchos kilos, por eso hay un gabinete médico que se encarga luego de ponernos dietas equilibradas, porque sí que es verdad que la comida es muy abundante, o sea, es que es muy abundante todo, y bueno, por resumir ya, cómo es mi vida ahora, ¿no? Cómo es mi vida, ¿no? Bueno, yo todos esos recursos que recibí para ser un buen hombre, no para volver a la adicción, porque realmente la adicción fue la consecuencia de una vida totalmente desordenada, ¿no? Es como, mira, tiro la toalla y me abandono en este caso, al consumo de drogas, que podría haber sido otra cosa, ¿no? Ahora mismo soy el que más sirve en casa, es decir, yo sé que mi vida, para que no vuelva al hábito de antes, yo tengo que ser el que más da en casa. El primero en cocinar, en fregar, en limpiar la casa, si hay alguna necesidad, pues yo le digo a mi esposa, ya lo hago yo. Me sigo enfadando, siguen saliendo enfados y demás, evidentemente no es como antes, pero nos han enseñado y hemos aprendido que el perdón, el pedir perdón y el reconocer que el problema lo tengo yo y no mirar el problema en este caso a mi esposa, aunque ella se haya equivocado, reconocer que el enfado lo tengo yo en mi corazón, que está ahí, y que el resentimiento está ahí y sale y que solo me daña a mí. Saber que eso está ahí me ayuda a vigilar y a mantener un ambiente de paz en mi hogar. Pues me puedo enfadar, pero automáticamente pido perdón a mi esposa, pues, para que haya un buen ambiente, para que mis hijos puedan ver, puedan aprender, ¿no? Que no hace falta levantar la voz, que no hace falta enfadarse. Y bueno, la relación con mis hijos ha sido totalmente nueva. Mis hijos mayores, tengo dos hijos mayores, uno tiene ya 25 años y el otro 19. Cuando salgo del centro, ellos en ese proceso empezaron a ir a hacer visitas, iban con mi esposa cada tiempo, y sí que empezaron a ver una persona que ya hablaba diferente, que físicamente estaba diferente, pero claro, faltaba un proceso de darles, ¿no? De dar, como nos enseña la palabra, de dar fruto, ¿no? Para que esas palabras no solo se queden en palabras, que era lo que me pasaba a mí antes. Yo prometía mucho, pero no cumplía nada, ¿no? Entonces, Dios me dio muchas oportunidades cuando salí del centro, ¿no? De estar con mis hijos cuando me necesitaban, hablo de los mayores, ¿no? Uno de ellos hace deporte y se desplaza a sitios muy temprano y demás, y de decirme, mira, mañana voy a estar en tal sitio, no sé qué tren puedo coger, ir yo de madrugada a buscarle, llevarle, estar de hacer la parte que, como decía antes, tenía que hacer, pero jamás pude hacer. Y ahora es totalmente nueva. O sea, confían en mí como nunca han confiado. Los veo muy seguido. Vienen a casa, ellos viven en Donosti, viven en otro sitio. Vienen a casa los fines de semana, me cuentan sus cosas.
cosas personales, y han visto en mí un padre que nunca habían visto, nunca habían visto. Y mis hijos, los pequeños, bueno, pues la verdad que vivo para ellos, me refiero, ya no tengo necesidad de llenar mi vida con otras cosas, de centrarme en mí, de estar metido en un bar, de irme por ahí, no tengo esa necesidad. Para mí ahora mi prioridad es mi hogar, mi casa, atender bien a mis hijos, ser fiel y responsable en mi trabajo. Una de las cosas que me ha dado vida nueva es que el responsable, aún sigo hablando con él. O sea, no solo me ayudó en su momento, sino que aún sigo hablando con él. Hablo con él todos los lunes, me pregunta qué tal estás, te puedo ayudar en algo, hay algo que me quieras contar, y me ayuda a sacar cosas. Bueno, mira, me he enfadado con mi esposa, le he dicho esto, vale, pues Darío, no te puedes permitir eso. Te siguen cuidando, ¿no? Y nos han dado el recurso de poder dar lo que hemos recibido. Eso es el mejor recurso, de poder ayudar a otras personas que han pasado por nuestra misma situación, ¿no? Entonces, es mucho más que restaurar a una vida, es mucho más que una persona deje una adicción, es hacer que una persona tenga una vida completamente nueva, y que esa persona sea un instrumento para que otras personas salgan de esos pozos y puedan tener la oportunidad de tener una vida nueva también.